Hola, bienvenidos y bienvenidas todos para entrevistar a un personaje que fue muy querido por su padre, por nosotros, que es Rodrigo Lara Restrepo. Es el hijo, tú eres el hijo mayor. Eh, ¿Cómo te digo? Hijos Ahora de es mi hermano Rodrigo Armando. nadie, pero de los Del hijos de Rodrigo. matrimonio, sí, del matrimonio Sí, sí sí, soy el los mayor, tres. sí, señora. Bueno, Sí, señora. Rodrigo Lara Restrepo, pues es un personaje que ha estado en la política, así como su padre. Fue senador, representante a la Cámara, fue SAR anticorrupción, es profesor universitario, abogado del externado, del mismo claustro de su padre, y tiene maestría en la Universidad en París, La ENA. en la ENA. Bueno, bienvenido Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. El programa del martes lo hicimos en homenaje a Rodrigo Lara Bonilla al conmemorarse el infortunado asesinato hace 40 años. Quiero que nos cuente cómo ha sido la vida de ustedes y qué tanto han procurado mantener vivo el recuerdo y sobre todo el legado de Rodrigo Lara. Bueno, Daisy, primero que todo, permíteme expresarte que me siento muy feliz y muy contento de estar aquí en tu espacio y compartiendo este momento contigo que viviste, que conociste a mi padre y que lo quisiste mucho y sé que él también te quiso mucho. Entonces, estoy muy contento y quería No, arrancar diciendo no, eso. gracias, gracias, porque yo te recuerdo a ti como de 8 años, porque recuerdo que Rodrigo te llevaba a eventos, era muy curioso, de la misma forma como lo hacía Luis Carlos Galán con sus hijos. Entonces, pues para mí también es un gusto, es tener una parte de Rodrigo Lara Bonilla que lo llevo siempre en mi corazón. Y él nos llevaba a eventos, él nos llevaba a sus actos políticos, él nos llevaba a sus reuniones, aquí en Bogotá o en el Huila incluso. Yo todavía tengo recuerdos ya vagos, por supuesto, porque era muy pequeño, de recorridos que hacíamos con él en un Jeep Toyota, que era de la familia, de mi familia amplia Lara, y con el que recorríamos, íbamos a muchos municipios del Huila, y todavía recuerdo esos municipios, esos parques, esas plazas, y ya a mí me daba sueño como a las 9 y me mandaba a alguien que me cuidara y me dormía mientras él se quedaba hasta tarde en sus reuniones y sus actividades que él desarrollaba con tanto ímpetu y tanta vocación, ¿no? ¿Qué tanto sientes que has heredado de él? Uno siempre hereda parte de la madre y parte del padre. Mm, Físicamente son muy parecidos, mm. es realmente impresionante el parecido, la forma de la cara, los ojos, la forma como hablan. ¿Qué tanto heredaste de él? Pues mira, yo tuve la fortuna de alcanzar a vivir con mi padre hasta los 8 años. A él lo matan en el 84, le faltaban unos meses para cumplir 9 años y de alguna manera, digamos, los padres logran transmitir lo más importante de la formación de un niño en los 8 primeros años de vida de un niño. Entonces, de alguna manera, él me transmitió muchas cosas. Eh, por ejemplo, la vocación y el amor por el estudio, la curiosidad intelectual. Desde muy pequeño nos invitaba a leer, era supremamente exigente en cuanto a resultados escolares. Yo al principio chiquito era muy mamador de gallo y muy rebelde, pero eso sí, llevarle una mala nota a él era terrible, se enfurecía. Siendo un padre tan cariñoso y tan cálido, el momento de transformación de él era los malos resultados escolares. En eso, digamos, nos inculcó desde muy temprano el valor de la educación y a respetar mucho la educación y a saber y entender que el valor de una persona reside en su educación por encima de cualquier cosa. Al mismo tiempo, pues él nos dejó un ejemplo de mucha determinación, de asumir primero, las convicciones, de tener convicciones, digamos, muy atadas a un amor muy profundo por el país, porque él nos transmitía un amor muy profundo por el país. Yo me acuerdo que una vez viajamos con él a Estados Unidos
Y en un momento, como yo veía tan ordenadas ciertas ciudades de Estados Unidos, estábamos en Houston y pasábamos por un parque y pues todo era impecable, no había basura. Y dije, papá, pero es que esto es más bonito que Colombia. Y se puso muy bravo. Yo, no, señor, esto no es más bonito que Colombia. Su país está por encima de cualquier otro país y tiene que aprender a amarlo y a respetarlo. Eso no se me olvidará nunca. Y en segundo lugar, pues nos dejó un legado de defender ese amor por Colombia y esas determinaciones con mucho carácter. Eso, pues porque esa fue su vida, ¿no? Convicciones profundas y carácter para defenderlas. Ahora bien, pues con el paso del tiempo, pues ya fallecido mi padre, pues yo aprendí desde muy temprano que debajo de los árboles grandes no crece nada. No crece el pasto, no crecen las flores, y aprendí también a trazar mi propio camino. Y esa fue una decisión de vida que tomé muy pequeño, a nunca vivir ni de su recuerdo ni de su legado, sino a absorberlo internamente como un motor, como una estrella que te guía el camino, pero a emprender mi propio camino, que era seguramente lo que él hubiera esperado de mí. Yo creo que si yo hubiera tomado un camino donde mi definición personal, política, social y ante los demás fuera pues ser hijo de él, estaría furioso y muy decepcionado. Sí, yo recuerdo muchas cosas de Rodrigo Lara y una de esas es que una semana antes de su asesinato, él me llamó y me dijo, él siempre ponía apodos, ¿no? Yo recuerdo que a López me decía Satanás de Alfonso López y a mí me puso Cañona, bueno, Cañona, Cañona y artillería pesada, porque tú sabes, los cañones son la artillería pesada. Y entonces me llamó y me dijo, Cañona, ven que te tengo un regalo. Estaba de ministro, entonces yo le dije, sí, claro, ministro, ya voy. Y cuando llegué, me entregó la solicitud de extradición del Departamento de Estado de los miembros de los dos carteles, el de Cali y Medellín. Y yo quedé plop. Entonces le dije, bueno, ¿y esto quién lo tiene? Me dijo el presidente, ahora tú y yo. Entonces le dije, ¿qué quiere? Me dijo que lo publique. Yo trabajaba en TV Hoy, el noticiero de más alto rating. Entonces yo le dije, bueno, me dijo, esto tiene riesgo. Le dije, no importa, lo asumo. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué queremos hacer con esto? La intención era saber qué reacción había, ¿no? Ya sabíamos que la reacción de los carteles era pues en contra total de la extradición, pero si era en un horario prime, que era la hora en que salíamos, pues que se llamaba prime, aunque no eran las 7, yo le dije, listo, me dijo, ¿lo asumes? Yo le dije, por supuesto que lo asumo. Era una gran noticia, era una chiva, y esa noche lo sacamos y pues lo omitimos, y eso fue noticia mundial, ¿no? Era una reacción muy grande, y me llamó al otro día Marcanieves Ochoa a amenazarme, a decirme que había dicho que sus hermanos eran narcotraficantes. Yo le dije, no, yo no dije que eran narcos, que estaban pedidos en extradición, y pues tocó salir del país como nos toca a todos cuando nos amenazan, pero igual seguimos adelante. Y recuerdo que al despedirme le dije, ministro, cuídese mucho, esto es muy peligroso. Si el presidente toma la decisión después de que la corte lo apruebe, pues tu vida está en riesgo. Y me dijo palabras, sentencia total. Dice, si Pablo Escobar está decidido a matarme, me va a matar. Así me transporte en un tanque de guerra. Esas fueron como sus palabras premonitorias. Y lo que yo recuerdo de él era su valentía, y también era como que se iba a inmolar, como si supiera y lo estuviera haciendo por encima de cualquier cosa. Él y don Guillermo Cano, dos personajes importantes que hicieron pues denuncias muy graves, como la que hizo Rodrigo Lara frente a lo primero, la entrada de los dineros del narcotráfico al fútbol, y don Guillermo Cano publicó una noticia que había salido en El Espectador, que él había sido, que Pablo Escobar había sido detenido. Yo siento eso, no sé ustedes qué, pues porque yo lo viví, lo conocí mucho, entonces, no sé, siempre he sentido que él sabía que esa era la opción y que era un riesgo muy grande para su vida. Así es, Daisy, y ahí está el valor de su sacrificio y al mismo tiempo el peso del legado que dejó. Él era un hombre que sabía que existía una probabilidad más que alta de que lo asesinaran. Y no obstante ello, fue capaz de vencer el miedo a morir, de superarlo al menos, y de no dar su brazo a torcer. La valentía no es no sentir miedo, todos sentimos miedo,
Y el miedo supremo de un ser humano es el miedo a la muerte. El hombre valiente es el que, a pesar de sentir ese miedo, es capaz de superarlo, de dominarlo. La única manera de superar un miedo tan violento, pues básicamente es por el amor profundo hacia unas ideas, unas convicciones. Entonces era un hombre de profundas convicciones. Él sabía que él estaba haciendo el bien, él sabía que estaba enfrentando una amenaza que se estaba, que estaba básicamente empezando a envolver a un país entero y que había que enfrentarla. Y cuando él muere, pues eso es un martirio, porque pues el- el hombre que muere básicamente sabiendo que va a morir, pero que no obstante sigue con su lucha, pues deja un legado muy profundo. Y el legado es que muchos colombianos siguieron su ejemplo. Al ver su sacrificio, se llenaron de valor, dominaron su miedo y le permitió a todo un país y a muchos colombianos enfrentar a un crimen organizado que quería convertir a este país en una vulgar narcodemocracia. Y Sí, eso es lo que le ha permitido a Colombia sostenerse con altos y con bajos, pero nunca permitir que esto sea un país dominado por tres, cuatro delincuentes, como le ha pasado a muchos países en el mundo. sí, escuché pues las palabras en el homenaje en la Universidad de Externado, que era la Universidad de Rodrigo Lara, diciendo eso. Digamos que fue un abanderado, y yo también pongo en este mismo plano a Guillermo Cano, que también fue inmolado, el, el, el abanderado de la lucha contra el narcotráfico de frente, poniéndole el pecho a las balas. Y los dos son personajes que yo hago este programa pensando mucho en la gente joven. Historia vivida con Daisy Cañón y Daniel Reyes, que esta noche nos pudo acompañar, pero es que es impresionante lo que vivimos, sobre todo en los años 80. Estaba revisando, pues, qué ha pasado con el legado de él y vi, pues, que está en el Instituto de Estudios Jurídicos de Rodrigo Lara. ¿Ustedes qué tanto están vinculados con eso? Y veo que no hay fundación. No, no hay fundación, no hay fundación de ninguna naturaleza. Pues mira, yo tengo para mí el duelo es un asunto muy personal, Sí. muy íntimo, digamos, yo nunca he sido no me siento cómodo ni a gusto al exponer, digamos, ese duelo, en convertirlo en un asunto público. Siempre lo he llevado muy adentro. Por eso yo hago relativamente pocas manifestaciones públicas y mi carrera política la he tratado de librar yo mismo, llevando su recuerdo y su mensaje muy adentro del corazón. Eh, pero pues eso ha sido así y es un recuerdo tan fuerte y que impregnó tanto a la sociedad colombiana porque la impactó de una manera tan brutal de ver a un hombre joven solo, porque pues él libró esa lucha muy solo, morir de esa manera por su país, ¿no? Por eso yo creo que la gente lo sigue recordando a pesar de esos 40 años, sin Mm. necesidad de fundaciones ni de eventos conmemorativos costosísimos, ni nada de esa naturaleza. Yo creo que el recuerdo persiste por sí solo. Sí, yo recuerdo que, pues es que yo entrevisté mucho a Rodrigo Lara cuando estuvo en el Senado, cuando estuvo en el ministerio, bueno, duró muy poco en el ministerio, pero conocía mucho el pensamiento de Rodrigo Lara, hablábamos mucho, y él estuvo también una semana antes en FESCOL, que teníamos un grupo de periodistas que hacíamos reuniones con personajes de la vida pública y hacíamos conversaciones off the record. Y esa noche él fue pues muy claro, muy valiente y nos habló de muchísimas cosas. Y recuerdo que dijo que la estrategia que tanto él como el presidente tenían en mente se basaba en tres pilares, que era la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, la extinción de dominio de sus bienes y la desarticulación de sus organizaciones criminales. Lo que yo veo ahora es que si bien es cierto se ha cumplido la extradición, se han cumplido la extinción de dominio, pero digamos que hay muchas organizaciones. El presidente Gaviria, yo fui su secretaria de prensa y los periodistas extranjeros sobre todo le preguntaban mucho si con la muerte de Pablo Escobar ya desaparecía el narcotráfico, y él dijo una cosa que resultó cierta: murió Pablo, pero hay muchos Pablitos y Colombia está permeada por el narcotráfico. ¿Qué piensas sobre esto y qué no se cumplió
de ese legado de los tres pilares que Rodrigo Lara tenía como misión? En el evento del externado del 29 de abril hubo un panel con varios exministros de justicia, desde exministros de justicia desde la época de César Gaviria hasta el actual ministro de justicia. Un panel en el panel se hizo o se pudo observar una cronología interesante porque permitió entender el tipo, es decir, que el narcotráfico sigue siendo un problema, es decir, el narcotráfico sigue ahí, pero pues la naturaleza de la amenaza que representa el narcotráfico pues ha variado, ha cambiado. El narcotráfico que enfrentó mi padre pues fue tal vez la expresión más brutal de ese flagelo, porque pues eran dos organizaciones y esencialmente una acartelada en el cartel de Medellín y en el cartel de Cali, y con el propósito literalmente de sobornar, de corromper a toda una sociedad y de dominarla, literalmente de dominarla a través de un proyecto político que llegara a la presidencia de la República. Y era una amenaza mucho más grande que la que se enfrentó tal vez más adelante, o por lo menos distinta en muchos aspectos, porque primero, pues era un cartel seguro de sí mismo, dominante y con la ambición de dominar a toda una sociedad y con unos medios y unos recursos que hoy tal vez la gente no entiende bien. En ese momento, en el 82, entre el 79 y por lo menos en buena parte de la década de los 80, la cocaína valía muchísimo más Sí, en las calles de Estados Unidos o Europa que lo que vale hoy. Era muchísimo más costosa. Y además estos narcotraficantes sacaban la droga en avionetas desde el Yarí, donde habían creado no un laboratorio, sino un complejo industrial, porque ellos con Tranquilandia lograron pasar del procesamiento, llamémoslo así, eh, eh, se me fue la palabra, del procesamiento casi artesanal de la coca, de un alijo que montaban en un avión de línea comercial y mandaban para Estados Unidos, a un procesamiento industrial en un complejo de producción de cocaína que era Tranquilandia, y eso lo montaban en avionetas y eso llegaba directamente desde Colombia pues a las fronteras y a las costas de Estados Unidos. No había intermediarios. Las sí, ganancias de estos tipos eran demenciales, tanto así que a principios de los 80 los narcotraficantes Ochoa Vázquez y Pablo Escobar hacían parte de la lista de los 10 hombres más ricos del mundo. Ellos estaban ahí, en esa lista de los 10 hombres más ricos del mundo. Pues obviamente, y Colombia era un país mucho más pobre, mucho más débil, con un Estado, con una policía y con un ejército, como dicen algunos militares, casi que harapientos. No tenían botas, no tenían uniformes, no había helicópteros. Enfrentarlos era muy difícil. Por eso, haberlos enfrentado, pues fue una acción heroica de mi padre, una acción heroica del coronel Ramírez, que fue asesinado un año después, que fue el mm, coronel que desmanteló a Tranquilandia, el que llevó a cabo la operación, o de Guillermo Cano. En ese momento el Estado era muy débil, en esa época no había UNP, en ese momento no había carros blindados, en ese momento literalmente se ponía el pecho. Por eso fue una labor de valientes. Hoy vociferar contra el narcotráfico y contra los narcotraficantes por parte de cualquier actor político, pues es relativamente fácil, porque pues la amenaza es muy distinta. El narcotráfico sigue existiendo, pero pues hoy es parte de la cadena, digamos, de ese negocio, una cadena en donde el grueso del dinero se queda en México, se queda en otras partes, y aquí esto terminó reducido pues, a un eslabón poco lucrativo, medianamente lucrativo de la cadena, y pues son organizaciones menos poderosas y que no tienen interés en dominar y controlar el aparato de Estado del país, sino en dominar ciertas poblaciones o ciertas zonas de poblaciones en donde crece el narcotráfico. Y con la caída de los precios de la cocaína, pues uno ve que esas organizaciones de bandidos, que las disidencias, que una parte del ELN o que el Clan del Golfo están dedicados incluso más a extorsionar a los comerciantes del Cauca, del Huila, de Nariño, de la costa, o incluso aquí a Bogotá que a narcotraficar, porque pues el negocio ya no es el mismo. sí.
el ministro Lara Bonilla no solamente tenía como enemigos a los carteles, a Pablo Escobar, o a los Rodríguez Orejuela, o a los Ochoa, o a Rodríguez Gacha, sino también a los dirigentes del fútbol. Está Jorge Correa, que anuncia que va a demandar a Rodrigo Lara por calumnia cuando él dice que hay dineros infiltrados en los clubes de fútbol. También los políticos, Santofimio, también está pues Jairo Ortega, que es quien lleva a Pablo Escobar. Y recuerdo con mucho dolor cuando salió la acusación contra Rodrigo Lara sobre una supuesta recepción de dineros del narcotráfico de Evaristo Porras. Vimos al ministro en un grado de depresión, yo personalmente, porque yo pues hablaba frecuentemente con él y hablamos sobre ese tema y fue un dolor tan grande. Los periodistas hicimos un frente común. Hay una cosa que yo tengo que confesar, es que los periodistas éramos todos partidarios del nuevo liberalismo. Yo desde esa época siempre digo, cuando me preguntan que si soy del cual o cual partido o movimiento, digo, no, yo no soy ni gavirista, ni santista, ni uribista, soy periodista, pero Rodrigo Lara yo creo que marcó un momento importante dentro de la prensa y todos creímos en él. Hubo un personaje, no lo voy a mencionar porque ya murió, que fue quien sacó la noticia en Todelar y nos fuimos todos contra él, hicimos cartas y pronunciamientos, pero ustedes pues a lo largo de la vida han sabido también todos los riesgos que él corría con otros sectores. Yo no estoy acusando a nadie, pero creo que sí había muchos intereses en que Rodrigo Lara desapareciera. Claro, claro, porque además del valor que él demostró en esa lucha, pues él era un hombre pues, muy brillante, era un político, un senador de la República, pero al mismo tiempo un profesor universitario, un hombre muy formado, y al mismo tiempo un extraordinario orador, un hombre muy fogoso, con un sentido del humor y una Mm, picardía en su sentido del humor que lo hacía arrollador. Era una figura avasalladora. Y en un mundo como el de la política, donde hay tantos espíritus cuya virtud es acomodarse, o cuya virtud es la tibieza, o cuya virtud es simplemente sobreaguar o sobrevivir o acomodarse al sol que más alumbra, ese tipo de personalidades chocan, sí, generan muchas envidias, generan también un recelo impresionante, y era una figura pues que iba en ascenso, que iba creciendo, y después de su exposición en el ministerio, pues era una ya figura nacional con un amplísimo reconocimiento. Y obviamente, pues los políticos que no tienen la capacidad ni el peso suficiente de valerse o de brillar por sí mismos, porque necesitan brillar con luz prestada, pues ven una oportunidad como estas e intentan sacarlo del juego con todos los medios, por todos los medios. sí, Y así pasó, e incluso en su propio partido no recibió solidaridad alguna, diría yo. Muchos que pelechaban alrededor de Luis Carlos Galán y de Rodrigo Lara, pues vieron una oportunidad de salir de él, a ver si ellos podían ascender o crecer. Y obviamente sus adversarios naturales, empezando por Alberto Santofimio, que era un adversario natural. Los dos pues surgieron en el MRL. Pues Santofimio, uno conoce su condición moral y personal, pero pues era un hombre muy destacado intelectualmente, es un tipo muy brillante y culto. mm, Y obviamente pues Lara Bonilla era brillante y culto, y tocaban, y ambos también del Tolima Grande. Es más, los primeros debates que hizo mi padre, donde denunció la presencia del narcotráfico en la política, fueron debates contra Santofimio, que empezaron en las elecciones de 1982. Yo recuerdo haber consultado, haber visto periódicos de Tolima 7 días, en donde él decía o denunciaba en el mismo departamento de Santofimio la complicidad de Santofimio con el narcotráfico, y preguntaba, pero ¿de dónde sale el dinero para las elecciones senatoriales y las precandidaturas presidenciales de Santofimio? ¿De dónde sale ese dinero para los helicópteros? ¿De dónde sale ese dinero para esas largas filas y caravanas de camionetas 0 kilómetros? ¿De dónde sale ese dinero? Y ahí empezó, yo pienso, ahí se empezó a señalar tal vez por primera vez esa presencia del narcotráfico en la política, y con nombre propio, el nombre de Alberto Santofimio.
Claro, entonces vieron en esa celada de Santofimio y de Jairo Ortega a través de sus amigos, los narcotraficantes del cartel de Medellín, pues una oportunidad para salir de él, para aniquilarlo moralmente. Ellos, pues que viven en ese estado de nulidad moral, no contaban con la reacción moral, ética, gallarda y fuerte de Rodrigo Lara, decir a mí no me van a milanar con esto y los voy a enfrentar y voy a demostrar, así me cueste la vida, que los criminales son ellos. Sí, yo fui a entrevistar a Pablo Escobar el día que llegó a la comisión de acusación a acusar a tu padre. El secretario de la comisión era una muy buena fuente mía y curiosamente había sido compañero de mi papá de Derecho en la Nacional y me llamó y me dijo, Cañoncita, huélese, Pablo Escobar viene a acusar al ministro y yo llegué llena de ira y pues lo entrevisté yo creo que con mucha rabia y cuando le dije soy Daisy Cañón se quedó mirándome y me dijo, sé exactamente quién es usted. Yo la verdad no me intimidé, tenía tanta rabia y cuando yo le pregunté me dijo que él no era ningún narcotraficante y que iba a demandar y acusar al ministro porque lo estaba calumniando. Esa fue una triste. Después llegaron otros periodistas, pero digamos la respuesta que me dio con los labios apretados, con los dientes apretados, la recuerdo profundamente porque después el ministro me llamó y me dijo, eres una valiente. Le dije, no, ministro, es que tenía tanta rabia. Yo sé que los periodistas no debemos reaccionar emocionalmente, pero ante una situación tan injusta, como fue injusto la separación, si no estoy mal, del nuevo liberalismo cuando la acusación de Jairo Ortega que divulgó, eso fue muy doloroso y lo hablamos en privado y yo me acuerdo que entrevisté a Luis Carlos Galán, a mí me pareció imperdonable lo que Mm. pasó. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre eso? Sé que es un tema difícil. Eso fue lo que más le dolió a él. Mi mamá cuenta que pues, los ataques de los delincuentes en últimas pues, se enfrentan, son Sí, delincuentes y no se espera nada distinto de ellos. ¿Y qué se puede esperar de ellos? Calumnias, bajezas, pero la constitución de ese tribunal de ética en el nuevo liberalismo, yo sé, sí. y me lo cuenta mi mamá, que moralmente lo devastó. Fue el golpe más duro que él recibió en esos escasos 9 meses en los que ejerció como ministro de Justicia. Sí, yo aprecié mucho a Luis Carlos Galán y conocí a Rodrigo Lara por Luis Carlos Galán. Cuando él llegó al Congreso, yo estaba buscando a un senador que me hablara de un tema en la comisión primera y Luis Carlos me dijo, no, de ese tema no sé, pero te voy a presentar a la persona idónea que acaba de llegar al Congreso y me presentó a Rodrigo Lara. Pero yo recuerdo en la entrevista que yo le hice a Galán, me pareció una respuesta tibia y lo habíamos comentado con Rodrigo Lara porque fue muy inesperado, muy inesperada esa reacción del nuevo liberalismo y sé que le dolió mucho. Fue muy dolorosa, Sí, fue muy dolorosa. sí, porque Y eran mi amigos. mamá, sí, claro, sí. Mi mamá cuenta, si no estoy mal, que él recibió esa noticia viendo el noticiero. A lo Me mejor dijo de que ahí yo, de pronto la viste tú. ay, muy chistoso. Un día yo llegué al Senado y se para y me dice, anoche entraste a mi cuarto. Y yo le dije, senador, usted chifló, ¿qué está diciendo? Dice, y saqué a Nancy. Le dije, ¿y por qué? Me dijo, porque entraste a las 9:30. Y yo, sí, te periodista. Es que él siempre hacía chistes por todo y era muy gracioso. Y yo me morí de Era- la risa. Y Luis Carlos al rato me dijo, ¿cómo es ese cuento que entraste al cuarto? Y yo le dije, es que el senador está loco, oiga, ¿cómo dice esa cosa tan duro? Y él me decía, yo siempre te veo y soy tu fan número uno. Igual yo era la presidenta del club de fans de Rodrigo Lara. Claro, para él fue muy duro y me imagino para Nancy también. Sí, fue muy duro para toda la familia. Ese tribunal de ética fue algo durísimo. Sí, Por fue muy eso duro. Fernando Inestrosa dijo, cuando a él lo mataron, la reacción de Fernando Inestrosa fue, a él lo dejaron solo. Solo. Eso es cierto, sí, hay un titular sobre eso. Hay una fotografía que es impactante, que son Nancy y creo que los dos niños, me imagino Jorge, tú y no sé si Pablo estaba, en que estás uno de los tres llorando, pero de una forma con la cara frente a la cámara. Jorge, 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 que sí, vi que murió. sí, Jorge murió. Jorge Lo murió hace dos siento años y medio. profundamente y Muchas saludos a su mamá. gracias, muchas El gracias. tema es recordar la fotografía de John Kennedy frente al féretro de su padre, haciéndole saludo militar. Y esa fotografía que la vi hoy o ayer, el día del programa, el martes, me impactó porque es que es tan doloroso ver a un niño
que tal vez no alcanza a comprender la magnitud de lo que le está pasando, ¿o no? ¿Qué Sí, recuerdos, no. qué recuerdos tiene de ese día? No, esos son recuerdos devastadores, Dios mío, fue muy duro. Pues mi padre ese día, el 30 de abril, como él vivía tan nervioso porque él sabía de esas amenazas, él desconfiaba mucho del esquema de seguridad que le tenían asignado. Él no, él sabía que él no estaba realmente protegido. Él me llamó a preguntarme si había hecho las tareas. Yo estaba viendo el show de Jimmy, había empezado a hacerlas, había parado para ir a ver el show de Jimmy, creo que estaba pasando en televisión en ese momento, y me llamó, me dijo, ¿ya terminó las tareas? Y dije, papá, sí, ya voy a revisarlas. Cuando colgué el teléfono salí corriendo a terminarlas y estaba muy asustado de que él llegara porque en eso él era muy exigente, en el estudio. Y, y cuando llegó fue un policía que estaba enfrente de la casa golpeando durísimo. Yo salí y vimos fue el carro acribillado y pues lo No, montamos en una camioneta de escoltas y me monté en la parte de atrás y nos fuimos para la clínica Shayo. Y allá lo dejamos en la sala de urgencias y al rato pues, salió el médico y me dijo que no, que él había muerto. Que él ya había muerto, ya había llegado muerto. sí, un golpe Sí. realmente duro y lo hemos vivido en muchos casos también. Alberto Donadío, que es un gran investigador, tiene una teoría porque a estas alturas, 40 años después, el asesinato de Rodrigo Lara no está esclarecido. La única imagen que hay de Byron de Jesús Velázquez la tomó una cámara de TV Hoy. Es esa imagen cuando lo bajan de la moto porque él era el que conducía la moto. Y recuerdo pues las imágenes del carro que son también las primeras. El caso lo que dice Donadío es que él tenía la nariz, que las declaraciones del conductor dicen que tenía la nariz como sangrando y que también recibió un disparo de lado a la izquierda. Si le dispararon por la derecha, porque tenía heridas de bala en la izquierda, que podría haber sido uno de los escoltas. Y adicionalmente, que, que cuando hicieron la exhumación ya habían pasado tantos años que era imposible establecer si realmente hubo complicidad o no de los escoltas. ¿Qué hay sobre eso y qué tanto ustedes han luchado para que haya esclarecimiento? Pues igual pasa con Gaitán, no sabemos realmente qué pasó. Pues mira, el caso de mi padre hay, yo diría que impunidad total. Los únicos condenados son unos sicarios, Sí. unos autores materiales, pero pues la cúpula del cartel de Medellín, el Eder, los hermanos Ochoa Vázquez, que viven tranquilamente a pesar de ser unos asesinos en Medellín, los hermanos de esta señora Marta Nieves, que debe ser otra criminal y que te amenazó, viven tranquilamente eh, a pesar de que hicieron parte, pues, o fueron miembros de la cúpula del cartel de Medellín. Sí, Eso es un crimen que cometió una organización, no un hombre por sí solo, era una organización. Y sobre eso hay todo tipo de teorías penales que permiten determinar la responsabilidad de las organizaciones. Pero pues en ese caso la justicia no ha avanzado. Yo contraté un estudio de criminalística privado y efectivamente ese estudio concluye que la tesis oficial de medicina legal, según la cual él fue asesinado, cuando iba en su vehículo a no sé, 50, 60 kilómetros por hora desde una moto que iba a la misma velocidad a las 7 de la noche en la oscuridad, es absolutamente imposible. Y lo demuestra con claridad. Y la tesis de ese estudio, que es de hecho uno de los criminólogos más importantes del país, eh, demuestra que el carro, lo más probable, la tesis es que el carro se detuvo, que hubo un ujú, forcejeo, que a él tiene en efecto un disparo en el pecho, muy posiblemente el disparo lo propinó uno de los hombres que estaba adelante y ya detenido el carro y después del forcejeo llegó el hombre en la moto y le disparó, pero él estaba recostado sobre la banca trasera del carro. Y eso es lo que concluye el estudio de criminalística. Entonces, a mí me parece increíble que la justicia no haya operado. El fiscal Eduardo Montagle declaró ese crimen como de lesa humanidad,
pero desde ahí el tema permanecía, asignan una fiscal, después otro, y pareciera que no hubiera interés por parte de las sucesivas fiscalías en esclarecer ese crimen. Es Sí, increíble. también el de Álvaro Gómez, ¿no? Mi primer jefe en la vida fue Álvaro Gómez, fue mi maestro y también, y el último noticiero que dirigí, no, mentira, después dirigí otros, 24 horas y hablando con María Mercedes, nuestra querida Goda Gómez, María Mercedes estaba convencida que había todo un complot, pero ella y Mauricio pues murió el año pasado y yo creo que se fue con ese dolor profundo de que eso nunca se esclareció, de que no sabemos realmente, ese es otro crimen. Bueno, el de Kennedy, También, claro, el de sí, Kennedy. la impunidad es uno de los males que nos están consumiendo. Bueno, doctor Rodrigo, de verdad, sé que está tomándose este tiempo por darnos esa entrevista y se lo agradezco en memoria de Rodrigo Lara, a quien quise y admiré, fue mi profesor en la maestría de ciencia política y fue uno de los grandes a quien recuerdo como los grandes maestros que tuve en mi vida y siempre lo llevo de verdad en mi corazón y espero que haya unas memorias y poder contribuir con todo lo que recuerdo de él. Muchos cariños a la familia, a Nancy, a Pablo y de verdad una feliz noche. Muchas gracias. No, Daisy, gracias a ti de corazón por invitarme a tu programa, a tu espacio, y por dedicarle este espacio a recordar a mi padre, a exaltar su memoria, su legado, el significado de su sacrificio. Tú sabes que él lo matan cuando yo era muy niño y Sí. oírte, escucharte, de las vivencias, las anécdotas, todas esas experiencias que tuvieron, y ese cariño, esa amistad Mm. y que tenían a él, me lo mantiene vivo y me lo recuerda mucho. Entonces te agradezco yo a ti. No, 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 de verdad fue un placer. Y esta entrevista seguramente la publicamos en la mañana siguiente y compártela en redes. Sé que es muy interesante, estas entrevistas siempre tienen mucha audiencia, sobre todo para la gente joven. No podemos dejar, yo que soy profesora universitaria, les hablo mucho de la historia y creo que tienen que saber lo que nos pasó, porque ahí sí el dicho de que no, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es, Sí, de bueno, acuerdo. feliz noche, muchas gracias. Gracias, A Daisy, todos, feliz querida. noche. Un Chao, fuerte gracias. abrazo. Cuídate mucho. Lo mismo Gracias. tú. Chao, Chao, chao. chao.